Hola, ¿cómo están? Bueno, Hola, estamos hoy en la reunión de fin de año con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Bien. pasó? Para poder repasar un poco todo lo que hicimos en el 2023, las obras que hemos leído, las obras que hemos analizado, de los 5 cursos fueron, ¿no? En total, Cuatro, cuatro. cuatro. Sí, Cuatro sí. cursos que Nada más hemos que uno duró dictado. 2 meses. Uno fue largo. De los cursos que hemos dictado sobre dramaturgas argentinas. Y Rodrigo hizo la recopilación en las filminas, no en las diapositivas, que vamos a ir repasando y haciendo un poco de memoria y viendo un poco A ver qué nos todo lo que quedó. aprendimos. Yo aprendí Claro, todo lo que muchísimo, aprendí aprendimos, yo mucho. también, un montón. Y además de verlas en conjunto, ¿no? Porque analizamos obras de muchas, de algunas dramaturgas en particular, por ejemplo, de Patricia Zangaro, de Susana Torres Molina y de Griselda Gambaro, que ese fue el que duró 2 meses. Y también analizamos textos históricos escritos entre Claro. 1860 y 1970, también de dramaturgas, siempre de dramaturgas. Y Bueno, aprendí yo un montón, la verdad que muy lindo. hice Mm. pública la clase uno de las históricas y la de Nini Ah, genial. Marshall. Sí, Y hermoso. la clase uno tenía bastantes vistas, digamos. O sea Claro. que interesa, Sí, sí. queda como documento de investigación en YouTube. Claro, está bueno, porque no hay mucho material y hay que rastrearlo y hay que buscar. Fuimos medio arqueólogos también de los textos. Claro. Bibliotecas, buscando por ahí, sacando fotos a un texto que no se lee, tratando de descifrar qué dice eso. Bueno, encontrar una antología, no sé, libros que no se publican más y que encontramos que justo están en no sé qué biblioteca, y allá fuimos a buscar y que no se podían fotocopiar y que había que tomar notas. Bueno, de todo eso hicimos. Así que estuvo muy bueno, la verdad que me encantó, muy, muy buena. Compartir con vos, Elena, todas las lecturas, los análisis, también sobre los contextos, ¿no? Sobre las dramaturgas, los contextos, qué significaba escribir teatro en esos momentos y de qué hablaban, ¿no? De qué hablaban y cómo abordaban los temas de los que hablaban. Y también, bueno, con las alumnas, los alumnos participantes, ¿no? Y muy, muy interesante, muy lindo. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Patricia Zangaro y a Susana Torres Molina, que vinieron a nuestra clase. Vinieron también especialistas en la obra de Susana Torres Molina. Este, mm, y también un director, Gustavo Izarralde, que había hecho varias obras de Patricia Zangaro. Así que bueno, estuvo muy, muy, muy bueno. A Lola Proaño Gómez fue quien Ujú. vino para hablar de Susana Torres Molina. Estuvo muy, muy bueno. Yo, una de las cosas que estoy experimentando es que uno aprende mucho de los procedimientos Total. y de las técnicas que usan las dramaturgas que uno entrevista. Entonces, yo ahora que estoy componiendo un monólogo, un segundo monólogo para el año que viene, escribí uno que estoy por registrar y ensayando y estoy por el segundo, me doy cuenta que al escribir vienen a mi memoria muchos comentarios de Patricia Zangaro. Qué bueno. Evidentemente, toda esa investigación que uno hace también es una herramienta de creación a utilizar en el futuro. Ellas lo transmiten. También una dramaturga que no la tuvimos en curso, pero sí en taller, que fue Cristina Escofet, cuando habla de su escritura de sus personajes históricos y el procedimiento que hizo para escribir, por ejemplo, Sonata erótica del Río de la Plata, también da, en su procedimiento, da pistas, da acciones, tiene una metodología que Claro. transmite y que uno termina usando para las propias obras. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Se aprende mucho leyendo teatro, para escribir teatro, Sí. o para dirigir teatro también, o para actuar. Y también muchas de estas dramaturgas tienen mucha reflexión teórica sobre sus propias obras y sobre el teatro en general, ¿no? Griselda Gambaro tiene ese libro precioso del teatro vulnerable, Sí. donde son artículos sobre teatro, básicamente. Bueno, después están las entrevistas que hemos, también hay en YouTube muchas, o escritas o filmadas que les han hecho en diferentes épocas, a todas. Y bueno, es muy interesante también como explorar ahí esos pensamientos sobre el teatro y sobre cómo ven ellas las relaciones del teatro, sociedad, política, ¿no? En general el arte y lo social, cómo se vinculan, qué relación tienen, ¿no? Sí, el teatro político fuera del cliché del Mm. teatro militante Claro, o el sí, teatro de pancarta, claro, sí, sino más vale una visibilidad concepción muy de la completa, política claro, más social, más que no, una más que profundidad muy partidaria compleja, social,
claro, total. que están las tres autoras, tanto en Gámbaro como en Torres Molina como en Sangaro. Cada una tiene un modo de hacer teatro político. Claro, claro, porque, Gámbaro fue siguiendo los grandes movimientos cívicos del país, digamos, desde los claro, 60 totalmente. hasta los 2000. Y participó en movimientos muy importantes como el Teatro Abierto, por ejemplo. Exacto. Eh, y además porque en todas sus obras, en las tres, bueno, y también otras de las dramaturgas que analizamos, toman el tema del poder como uno de los ejes, ¿no? Sí, Entonces, aquí, en eso de ver cómo funciona, cuáles son los mecanismos, cómo se puede ver, por ejemplo, a nivel micro en una familia o en una pareja, o en un grupo, no sé, de personas determinadas, ahí hay una reflexión muy importante que luego también se puede como pensar como una metáfora, ¿no? Pienso sí. en esta obra de Gambaro, de Viaje de Invierno, por ejemplo, esa pareja tan particular, bueno, se puede mirar socialmente y de muchas maneras, ¿no? Bueno, el campo también. Hay varias. ¿Querés que vayamos repasando y Vayamos viendo pasando las obras un que poquito? estuvimos Vamos a ver leyendo. qué estuvimos viendo. Entonces, eh, bueno, hicimos 4 cursos, como decíamos, sobre textos que fueron escritos entre 1860 y 2023. Analizamos varias obras escritas este año, particularmente de Patricia Zangaro, ¿no? Este, y bueno, no van en orden cronológico de cómo hicimos los cursos, pero sí en orden cronológico de cuándo fueron escritas las obras. En este curso que hicimos, Dramaturas Argentinas, de las pioneras de los años 60, bueno, fue muy interesante. Analizamos autoras del siglo XIX y para eso tomamos como soporte teórico las investigaciones de Milena Bracciale, que vive en Mar del Plata, una investigadora del teatro. Eh, También Lía Noguera ha trabajado sobre el teatro del siglo XIX. Bueno, Beatriz Eibel en su historia del teatro tiene algo. Y bueno, fue muy, muy interesante porque no hay mucho material, entonces más bien fue leer los textos, tratar de buscar algo sobre las autoras, sobre algunas hay algo, sobre otras no. Y lo que veíamos es que muchas de estas autoras, además de ser dramaturgas, eran maestras o también, sí, algunas actrices también, ¿no? Pero sobre todo maestras o periodistas, como que esta cuestión de la dramaturgia se vinculaba, o también, o escritoras de narrativa, de novelas o de cuentos, y que entonces en ellas esta preocupación sobre cómo vivían las mujeres, pero también sobre cuestiones sociales más generales, políticas también históricas, cómo se manifestaba en diferentes registros, ¿no? Y la primera que vimos que era como la primera, según Milena Brachale, ¿no? La primera dramaturga argentina era esta Rosa Guerra y su obra Clemencia. Este, ¿Querés comentar algo de esta obra? Es una obra en la Autora. que la autora, eh, digamos, mm, se manifiesta en contra de los mandatos de casamiento de la época. Era Mm, realmente una mujer muy rebelde, porque había un modelo de vida esperable de una mujer joven, que a los mm, 15 años debía estar casada. mm. Y bueno, ella manifiesta en contra de esto. Tal Y es cual. muy irónica Muy en la irónica. dedicatoria de la obra también. A Eh, Bartolomé Mitre, ¿no? Se la dedica. Eran mujeres adelantadas a su época, era como que estaban en la máquina del tiempo, las había tirado para atrás, digamos. Ajá, tal cual. Tal cual. Y además está Está escrito en escrita en verso. verso, es Muy una obra escrita interesante. en verso. Sí, sí. Y es el modo en que esta mujer evidentemente encontró de expresar su voz, su rebeldía, Claro, tal su cual. crítica al status quo. Tal Entonces cual. ahí ya empezamos a ver que se cumple esto que dice Badiou en Rapsodia para el teatro, que el teatro ha sido vehículo de feminismos. Claro, tal Es cual. una obra feminista. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Sí, además, y vehículo de ideas también, ¿no? Badiou también dice, el teatro piensa, ¿qué piensa el teatro? ¿No? ¿Qué piensa? Entonces, si el teatro era como uno de los grandes herramientas para el debate, ¿no? Se hacían debates bueno, un poco por los periódicos y otros, pero a nivel
presencial, el debate sucedía en los teatros, a partir de lo que decían los teatros. Mucho teatro de tesis también, ¿no? De abordar un tema y decir, a partir de lo que dicen determinados personajes, bueno, determinadas ideas que están en conflicto, ¿no? Que bueno, el público también podría, eh, bueno, tomar partido por unas o por otras, o quedarse pensando también otras cosas, ¿no? Después analizamos otra obra muy interesante que se llama Contra soberbia, humildad, de 1877, de Matilde Cuyás, que no encontramos imagen de esta, así que pusimos la imagen del texto que fue publicado. Este, y aquí, por ejemplo, hay un personaje que se llama María, y en un momento dice, también un poco en continuación con lo que planteaba Rosa Guerra, decía, basta ya de obediencia y sumisión, nada me detendrá, quiero emanciparme de la opresión que me abruma y que venza mi corazón todos los obstáculos. Bueno, dejo de compartir. Siempre aparece como muy fuerte el tema del amor, ¿no? Del amor y de la posibilidad o no de elegir con quién se pueden casar, se quieren casar, y todos estos mandatos familiares, mandatos sociales, patriarcales, totalmente patriarcales. Y que estas jóvenes, por ejemplo, esta autora lo escribió a los 18 años y fue llevada a escena, digamos. Y después lo que nos asombraba también es que muchas de estas dramaturgas, muchas fueron famosas, reconocidas en su época, muchas publicaron, muchas escribieron muchísimas obras, otras fueron, bueno, representadas, y después como que la historia las borró, no pasaron a la historia. ¿Quién sabe quién era Matilde Cuyás? Bueno, es muy difícil. Este, entonces, bueno, también es una forma de, sí, de hacerlas conocer, de valorizar estas prácticas y de sacarlas de como especie de olvido que, que les ha pasado por encima, ¿no? Porque también los historiadores del teatro, en general varones, en las grandes historias del teatro tradicionales, no hay casi mujeres dramaturgas. Y veíamos en una línea de tiempo que hicimos muy interesante que había un montón de dramaturgas y que había un montón de producción de teatro escrito por mujeres y editadas, representadas, bueno, pero luego también olvidadas. Otra cuestión que vimos que coincide es que las dramaturgas eran maestras y periodistas. Exacto, tal cual, O totalmente. sea que tenían vocación docente, vocación de transmisión, y el periodismo también les daba un lugar social. Exacto, Y el teatro era como una especie de lugar, sabemos que el arte es sublimatorio, un lugar para decir sus ideas, para transmitir su crítica social, totalmente. bajo el amparo de la ficción. Claro, Había una total- modulación, como era ficción, quedaban ujú, amparadas en la claro, ficción. tal cual, Pero en vehículo de feminismo. tal cual. Exactamente. Bueno, después, otra obra que analizamos, muy interesante, es Marcela, una obra de 1922 de Lola Pita Martínez, que ya había escrito en 1920, creo, una que se llamaba Muñecas de Lujo, que Elena se fue hasta una biblioteca, las pedimos en, no sé si en distintos lados, pero al final la encontró en una biblioteca y había que, bueno, fotocopiar, digamos, En la Biblioteca Nacional, pero yo saqué fotografiar, fotos y quedó muy borrosa, muñecas de claro, lujo, porque el original está borroso, porque se ha ido claro, como deteriorando. disolviendo la tinta de la impresión. Claro. Tiene Este, 100 años. tiene 100 años, claro. Y Está entonces en cuidada en la Índigo, Biblioteca Nacional, pero son claro, las revistas de teatro que leía Alfonsín Storm. claro, porque se publicaba mucho teatro en revistas, semanalmente. Había varias revistas, una era La Escena Teatral, otra era Bambalinas, y toda la gente leía mucho teatro, aunque no fueran muchos al teatro, a veces sí, a veces no, pero se leía mucho teatro como material, como literatura, ¿no? Como leer literatura. Y aquí, pero esta sí la encontramos en una antología, este, y creo que es una antología que es de textos de los años 20, ¿no? De mujeres de dramaturgas de los años 20 que vos encontraste también ahí en la Biblioteca Nacional, me parece. Y, a ver, ¿querés que leamos este texto de Carlos y Marcela? A ver, leo Carlos. Domínate, te Sí. lo ruego. ¿Qué has contestado a tu hijo? ¿Qué debe contestarle? ¿No lo sabes?
que para mí no hay nadie ni nada más que tú, ni mis hijos me conmueven, tú eres mi cariño, mi vida, todo. Bueno, muy avanzada esta Marcela. Es una historia muy interesante, ¿no? Una mujer que como que ha sido, mm, eh, ella misma se siente deshonrada y siente como que es una mujer sin virtudes para la época, porque ha sido casada antes, ha tenido un hijo y ahora tiene como este otro novio o algo así. Y entonces, una mujer como repudiada, digamos, socialmente. Y bueno, y en este texto ella dice eso, ¿no? Que más que el hijo, porque se reencuentra con el hijo como después de mucho tiempo, y entonces ahí, bueno, dice este texto, ¿no? Que lo que más le importa es el amor de este hombre, que además la trata bastante mal, digamos, es bastante complicada la trama, y ella, no sé si es ella o Clemencia, que terminan como locas, ¿no? Hay una de las dos, o, que termina mal como una especie como de castigo por lo que ha, por ser libres, digamos. Más o menos sería ese el castigo. Por ser como mujeres que decidían en la época. Este, bueno, Marcela de Lola Pita Martínez, que ella también creo que era maestra y periodista, ¿no? Y después, bueno, esas son las primeras, así, ¿no? Bueno, 1860, vimos esta Rosa Guerra, 1877. Después estaba Juana Manso también, que escribía y había escrito una obra sobre la Revolución de Mayo, muy interesante. Y según los analistas, las analistas, estas obras, cuando son históricas, difieren también bastante de cómo, de la manera en que los dramaturgos varones contaban la historia de sus obras, ¿no? Esa obra es muy, muy interesante. Bueno, y ahí, después, bueno, ya está Marcela ya de comienzos del siglo XX, y bueno, los años 20 son muy prolíficos en teatro escrito por mujeres, y tenemos, bueno, dos grandes representantes del teatro de los años 20 y 30 también, podríamos decir. Una es Alfonsina Storni, nuestra querida poeta hermosa y dramaturga, que fue muy vapuleada también, sobre todo por esta obra, El amo del mundo, que ella le quería poner El amo del mundo y luego no le dejaron poner ese título, como que ya había algo que tenía ese nombre, entonces le terminó poniendo dos mujeres. Bueno, se peleó muchísimo con la persona que lo dirigió, le dijeron de todo. También vos encontraste en la biblioteca una nota en un diario, ¿no? de Alfonsina, con su derecho a réplica en La Nación, ¿no? A ver, dejo de compartir. Y acá vemos una apuesta bastante contemporánea, creo que es de hace un par de años, y parece que estuvo muy, muy Del buena, dos muy. mil veintiuno creo, Sí, sí, sí. creo que sí. Sí. Pues esa obra de Em, 2017 yo que lo que encontré en causó La un Nación fue la escándalo bárbaro. respuesta que Alfonsina escribió, que digamos, La Nación le permitió hacer una especie de descargo, Mm, y realmente parece escrito hoy, digamos. Es la misma problemática que hay hoy con la segregación de las mujeres en el teatro, con la subestimación, tal cual. la mala fe de los Sí, críticos. sí. Le decían que se dedicara a escribir poesía, mejor, que era muy buena poeta, pero que el teatro no era para ella. Y ella acepta que por ahí le hacía falta alguna cuestión, alguna modificación escenográfica, pero, digamos, yo encontré investigando que es muy probable que el antecedente de esta obra haya sido Una mujer sin importancia de Oscar Wilde, Mm, porque ya estaba traducida al español y en estas revistas que ella leía cuando ella escribe la obra. Yo lo tengo investigado para mi tesis. Eh, digamos, se parece mucho el argumento a Una mujer sin importancia. mm. Madre soltera, Bueno, las criando a su mujeres. hijo, o sea, dándole prioridad a su hijo más allá de los prejuicios de la sociedad, Mm, etc. ujú, En el descargo ella habla de que, bueno, digamos, acepta que acepta, quiero decir, que ella reconoce que la época no, es adversa a mm, una dramaturga. claro. El No, porque caso de El amo del mundo es paradigmático de la censura y sí, muestra, con lo que ocurre, que no era momento todavía, aunque claro, era muy temprano para una obra feminista de ese calibre eh, estrenada en Buenos Aires. claro. Después ya vamos a ver que en el caso de Malena Sandor, que es del 38,
son 16 años después. Ya gana un premio nacional de teatro, estrena en Cervantes, aunque está poquito en cartelera, se la estrena Cunil Cabanelas y fue premiada por Marechal. Ahí Mm, ya, Malena Sandor del 38, que son 16 años después, ya tenía mucho más facilitado el camino. claro, Sin embargo, hoy vemos, aún hoy, que ese camino no está del todo abierto. claro, tal cual. Por eso nos hace falta, y hoy creo que hablábamos con vos por WhatsApp, nos mensajeamos que poder activar la divulgación del teatro escrito por mujeres es fundamental, porque si no, es natural que prevalezcan los dramaturgos, ¿no? Las figuras, grandes figuras de dramaturgos, digamos, como individuales, y el colectivo de autoras de teatro, que ahora está unido, está reunido en casi, no sé cuántas somos en total. Tiene que moverse, tiene que activar mucho la Claro, divulgación, porque si no quedan como perdidas, quedan en lo que nos pasó a vos y a mí cuando buscábamos obras y teníamos que sacarlas sí, hacer una excavación, claro, tal un cual. trabajo arqueológico, porque no está a la mano. En Claro. Celsit sí, en Celsit, por ejemplo, en Prensa Zangardo Sí. tiene gran parte de su obra publicada. Y Celsit tiene trabaja obras mucho colectivas también con de mujeres, antologías y de muchas, ¿no? y Y Gámbaro tiene toda su obra publicada, se es publicada. consigue, más o menos se consigue en Tres De la ediciones. Flor, Sí, sí, este, pero eso no es muy difícil. sí, sí. Y hace unos años hubo como un escándalo en mayúscula, porque en los teatros oficiales de Buenos Aires, creo que habían calculado que era 1% o menos, no sé qué, de autoras. Una cosa que realmente llamaba muchísimo la atención, ¿no? De por qué no se estrenan autoras. En otros teatros independientes sí, digamos, pero en los circuitos oficiales había que eso que fue lo que también hizo que se juntaran en la colectiva de autoras, ¿no? Para llamar la atención sobre esto. Y El Amo del Mundo también lo que le dijeron a Alfonsina era como que no era teatral la obra, como que era teatro no teatral. Y ella en su descargo dice, ¿y por qué el teatro tiene que ser teatro? Entonces como muy avanzada también de cuestiones que se discutieron después con En la el estructura texto dramática. Pero la dramático. estructura Claro, dramática de El Amo del Mundo es la misma que de Una mujer sin importancia de Oscar Wilde. claro, sí, sí, claro, pero a ella le decían que no había conflicto, que no había no sé qué, y ella decía, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? Era un teatro de tesis, sobre todo un teatro de tesis Claro. donde los personajes decían, bueno, cosas que la autora pensaba y otras feministas de la época, que causó mucho revuelo y por eso yo calculo que hicieron este como desprecio, ninguneo y todo, que ella lo pasó muy mal con esta cosa se enojó muchísimo, eh, porque también había escrito mucho teatro para niños, por ejemplo, y se había llevado a escena y todo, y tenía uno que leímos también que se llamaba Jorge y su conciencia, una obra cortita, donde De decía coser un botón, el coserle el botón. que Jorge estaba muy conflictuado y hablaba con la conciencia, una señora, porque quería coser un botón y entonces decía que le iban a burlar porque eso no era de hombres, no sé qué. Bueno, muy, muy interesante. Y lo que pasa en estos personajes es genial, realmente, ¿no? Y cómo hay esta solidaridad entre las mujeres, esta empatía, escucharse, digamos, y también como que presenta diferentes modelos de ser mujer de la época, ¿no? Unas más libres y otras más como... ¿Puede ser que no te escucho, Rodrigo? ¿Que estés silenciado? No te escucho. Porque hay Ahí algo... está. Ah, ¿se me escucha? Sí. Ahora sí, pero cuando empezaste a hablar de las descentradas, no, no te escuché, perdí el audio. Ah, ok. Por eso me pasó. Espera un momento, por favor, que tengo conectado algo. Voy a desactivar el Bluetooth. Por eso. Ahora sí, ¿se escucha? Sí. Bien, bueno. Este, entonces, lo que decíamos es que estas obras que se siguen presentando después de mucho tiempo es porque eso que planteaban ahora nos sigue también haciendo pensar o llamando la atención, si no quedarían como obras arqueológicas que nunca más se presentan, ¿no? Sin embargo,
eh, las dos obras, El amo del mundo y Las descentradas, siguen diciendo hoy cosas muy importantes. Acá hay un texto de Gloria Brena, una de las descentradas, porque son unas amigas, ¿no? Que también tienen, que son vistas por los demás como mujeres extrañas, como una porque se ha divorciado, otra porque vive sola, otra porque es intelectual y escribe textos de teatro, como la propia autora, que también fue catalogada, ¿no? Era la esposa de Botana, y además anarquista, y además dramaturga, y además periodista, y era la directora de un diario muy importante de la época, ¿no? Este, y decían que era demasiado roja para ser aristócrata y demasiado aristócrata para ser roja, pero ella andaba en los mítines, en las marchas, en todo. Este, Decían como que bajaba como de un Rolls Royce para ir a la manifestación. Bueno, pero una totalmente aguda. Era la abuela de Coppi también, bueno. Pero además de ser Mm. todas estas cosas, era ella misma, Salvadora Medina Onrubia. Y uno de los personajes se llama Gloria Brena, que parece como una especie de alter ego, o pareciera que varias de los personajes son un poco alter ego de ella misma, ¿no? ¿Querés leer este texto de Gloria? Eh, la felicidad existe, pero no es para ti. Es de ellas, de las otras. ¿Tú crees que puede alguna vez ser nuestra? No es para las inteligentes, para las capaces de ir solas por la vida, para las rebeldes. Es para las otras, es el patrimonio de ellas, el de las esclavas, el de las vulgares. Genial, es maravilloso. Porque ellas hablan de ellas mismas, dicen, sí, nosotras somos las descentradas, dicen, ¿no? Y terminan, tanto en esta obra como en la anterior, El amo del mundo, terminan yéndose como a Europa, ¿no? En el otro caso, la mujer con su hijo, la madre soltera con el hijo, y en este caso, dos amigas. Y acá siempre hay personajes masculinos que son patéticos. En este es el esposo de una de ellas que la hace seguir eh, bueno, estos detectives, la extorsiona, es un tipo horrible, y al final le dice, bueno, que se vaya para que no haga escándalo, entonces le pagamos hasta. Y la amiga dice, no, no está mal, ¿no? Vamos juntas, tranquilas, nadie nos va a molestar, y el tipo nos va a mandar el dinero. Bueno, realmente una obra también, otra obra de tesis, muy importante, y una obra donde se cuestiona totalmente el patriarcado, se cuestiona el rol tradicional de la mujer, se habla de una mujer libre que puede pensar, que puede crear, también hablan de la cuestión del voto, ¿no? En el momento, y catalogan a las mujeres, ¿no? Bueno, y de cuáles podría, esto es bastante irónico, de cuáles podría ser la felicidad, aunque bueno, todas luchan por eso, pero en estas dos obras como que no lo logran, ¿no? Pero al menos lo plantean muy claramente. Estas heroínas, digamos, sacuden el avispero planteando el tema de que para ellas también puede haber todos los derechos, ¿no? Los mismos que para los hombres. Bueno, estas son las descentradas y Acá una. tenemos 62 diapositivas, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí. Una mujer libre es, como decía yo, una obra eh, muy interesante porque en ese momento es una obra que trata la historia de una mujer de veintitantos años que se divorcia y Mm, cree que recupera su libertad. mm, Pero una vez divorciada, el padre la hace volver al hogar para defender su buen honor socialmente. mm, El hermano le cuida la virtud con los amigos de él, que rumorean acerca de ella. Y ella va descubriendo que salió de un matrimonio poco feliz, ujú, creyendo ir hacia la libertad y está enjaulada por los ujú. prejuicios sociales. Claro, Es magnífica la claro, obra, muy de época por la jerga que usa, claro. y termina, el fin de la obra es enternecedor porque se abraza con su amiga y le dice estamos solas, ¿no? Mm, ujú. O sea que la mujer divorciada estaba condenada a la Sí, crítica social, a que muy se mal rumoreara, vista. que los hombres se acercaban con malas intenciones, Claro. Además, porque era una porque mujer que por triunfara algo en se la había vida. divorciado. Claro. Entonces había mucho prejuicio moral, y en ese momento todavía no estaba aprobado el divorcio en Argentina, estaba en debate. Y ella Mm, escribe una historia de una mujer que se divorcia. claro. Ya el tema es Ahí también hay divertido. un análisis Claro, de situación de la sociedad de su época, ¿no? totalmente, Es totalmente. un tema, como yo decía, un conflicto propio de mujeres. Claro.
Es una de las obras que ilustra conflicto propio de mujeres, que yo tengo como tesis de maestría, espero defenderla este año próximo, cuando me llegue corregida por mi nueva directora. Este, eh, es una obra ejemplar de conflicto propio de mujeres, Claro, una mujer tal, libre, que es una ironía, ¿no? No es nada libre, por más que tal se haya cual, divorciado. tal cual. Y como vos decías, fue una obra estrenada en el Cervantes y demás, y la autora no es para nada conocida, ¿no? En el mundo Escribió literario guiones no, digamos, no se para conoce. Italia, escribió, fue Ujú, guionista también y tuvo el Premio Nacional de Teatro, el segundo Premio Nacional de Teatro, premiada por Marechal y por Junil Cabanelas, que le dirigió la obra en claro. Cervantes. Ah, mira, Mucho mejor que Alfonsina, le claro, fue, le fue 16 mejor. años después. Claro. Pensemos que Alfonsina es la primera posguerra, Ujú, y, son 16 años que han ujú, transcurrido desde Alfonsina hasta Malena, y en Malena se está viniendo la segunda. claro, tal cual. ¿Y ese texto dónde lo encontraste? Pero también es bien difícil de conseguir, ¿no? Ese libro lo compré en Mercado Libre, es un libro Ah, usado, es un libro ok, reliquia. claro, qué bárbaro. Impresionante. ¿Tiene esa obra nada más? ¿O tiene otra? Ujú. Tiene más obras. Ah, ok. Eh, Voy a apagar una alarma que está sonando. Dale, dale. Yo mientras voy a compartir aquí en la pantalla. Mm. Bueno, Malena Sándor, aquí hay una foto de ella, 1938. Y después abordamos a Nini Marshall como dramaturga, que bueno, nos encanta Nini Marshall, hicimos una clase especial solo para ella. Eh, Dramaturga, bueno, sobre todo de radioteatros, pero pensamos que el radioteatro, hay una dramaturgia, obviamente, ¿no? Del radioteatro. Si bien el teatro es algo que se ve en un lugar determinado, que puede ser una sala o puede ser un espacio alternativo, está hecho para estar ahí y verlo. Pero bueno, algunos de estos radioteatros también la gente asistía como a verlos en vivo, a escucharlos en vivo y bueno, verlos un poco también, pero eran sobre todo hechos para el mundo de la radio. Pero ahí lo que encontramos es una construcción de personajes muy interesante, una del habla sobre todo, y veíamos que en La Plata, en un departamento como de lingüística o algo así, la habían llevado a Nini Marshall para que hablara, como hablaban todos sus personajes, sus criaturas, como decía ella, bueno, que mostraban la riqueza enorme del habla en Argentina, de diferentes sectores sociales, también de personas que tenían que ver con inmigraciones, de lugares distintos, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje eh, que viene de España, Cándida, hay otra, bueno, Catita, que es nieta de italianos, hay otra italiana directamente, que es, creo que doña Caterina. Después hay una rusa, doña Pola. Bueno, hay como de distintos lugares. Y una niña pobre y otra muy ricachona, ¿cómo se llamaba? La Mónica Bedoya de Pérez Pardo de Cuello, no sé qué. Bueno, hicimos entonces una clase divertidísima sobre Nini Marshall. Este, le pedimos a una prima de mi madre que conoció a la hija, fue muy amiga de su hija, que nos contara cómo era Nini Marshall, de entre casa. Fue muy hermoso escucharla. Se llama Marta Rieti, la prima. Este, y fue muy hermoso escucharla hablar de esta Nini, que parece que era un encanto de persona, muy solidaria, muy siempre abierta y generosa, hermosa persona. Y además una gran investigadora, como una socióloga, ¿no? A través de estos personajes teatrales, bueno, o que hacen la radio, pero y a través del humor hacía gran crítica social, ¿no? Un humor muy puntual, muy agudo, muy preciso, que te hace morir de la risa y al mismo tiempo pensar un montón de cosas, ¿no? Y también un humor que se burlaba de los poderosos. Tiene una historia que es sobre María Antonieta, que es genial, como es Catita, que va a ver la película, bueno, confunde de la ficción y la realidad, pero bueno, hablan de la monarquía, hablan de lo que ella piensa, ¿no? Y acá en esta, por ejemplo, en Cándida, en uno de los textos dice, no me levante la voz a la señora, porque ella es una empleada, ¿no? En una casa. Dice, no me levante la voz, señora, una de las dos está de más en esta casa, o se va usted o me quedo yo. Bueno, muy genial. Eh, no sé, ¿algo más sobre Nini Marshall?
Bueno, una de las cosas que yo más destaco de Nini es este trabajo que habíamos encontrado que fue convocada por la Universidad de La Plata para estudiar cómo ella hacía con el lenguaje, con la jerga de Mm, cada personaje. que era Ella genial. construía discursivamente el Ujú. lenguaje de cada personaje usando las marcas, los lectos de la época. Un oído perfecto Y para escuchar los todo, personajes que todo, ella todo lo hacía que eran decía. mujeres trabajadoras de su época, Sí, sí, inmigrantes. sí, sí. Eh, Había una caricatura, pero también Ajá. una gran ternura y un homenaje, ¿no? Ah, también, sí, sí, sí. Este, y trabajadoras y luego de todas las clases, ¿no? Porque también estaban las muy ricas, las muy, que se burlaba totalmente. De las otras era con mucha ternura y mucho cariño, o sea, se burlaba un poco de cómo hablaban y demás, y de que eran cándidas, como el personaje, eran un poco Tenía inocentes, mucha pero ternura también y mucha mucho humor ternura. negro, Sí, ¿no? sí, Todos tal los chistes cual. sobre los velatorios, la Sí, sí, cuestión, viste, del rito claro. mortuorio, los velatorios, los chistes Sí, sobre la sí, muerte, tal era cual, tal cual. desopilante. Sí, sí, pero cuando habla de los personajes de la rica, por ejemplo, esta Mónica Bedor, ahí la burla es impiadosa, es como que le da con todo. Es una, como que desenmascara toda la tilinguería de la clase alta, toda la cosa realmente, sí, ¿no? De estar como en ese mundo propio sin ocuparse de nada más. La frivolidad, la tilinguería, la cosa de, como vacía y hueca. De esa clase, bueno, de algunos representantes de esa clase. Bueno, seguíamos, y que bueno, que no habíamos encontrado mucho sobre Nini Marshall, dramaturga, ¿no? Entonces estuvimos bueno, analizando sí, textos y demás, pero bueno, fue muy interesante como poder leer esos guiones. Hay un libro escrito que se llama Las travesuras de Nini, donde recupera los guiones en distintas épocas. Y después hay algunos que están en YouTube que se pueden escuchar, y bueno, son muy divertidos y además hacen pensar un montón. Entonces, eso fue Nini Marshall. Y después descubrimos una autora que se llama María Cristina Berrier, una autora que escribió en los años 60 sobre todo, y 70 y 80 también. Y encontramos en la biblioteca de la UNA, de dramáticas, del Departamento de Dramática, un libro que es el teatro completo de María Cristina Berrier, que murió hace poquito. Creo que Lo publicó ella misma, es una publicación de autor. de autor, ajá, un libro con fotos, con testimonios también, y las obras, ¿no? Y también un poco de las críticas. Bueno, ella es una autora muy interesante porque combinaba la militancia política, digamos, con la escritura, con la dramaturgia. Y participó en un operativo que se llamó el Operativo Cóndor, que no es la Operación Cóndor que conocemos, que tiene que ver con bueno, la complicidad entre distintos países durante la dictadura militar, cívico-militar, eclesiástica, pero sino más bien fue como un operativo que hizo un grupo de personas, de una militancia ligada al peronismo, que desviaron un avión de línea y se fueron hasta las Malvinas porque querían plantar 6 banderas argentinas ahí. Y entonces, creo que esto fue durante el gobierno de Onganía o algo así, o un poco antes. Y después, bueno, los atraparon y estuvieron presos mucho tiempo. Y bueno, la gran acción era esta, digamos, sacarse unas fotos con la bandera argentina ahí. Y bueno, hace poco las banderas, había algunas que todavía estaban, y ella, María Cristina Berrier, se las dio a Cristina Kirchner, una de estas banderas, y está ahora en el Museo de las Malvinas, me parece. Bueno, entonces, y ella escribió varias obras de teatro, entre ellas esta que se llama La Pequeña Gente, que está hablado de un matrimonio. Este, También como la pequeña gente en el sentido de bueno, la gente común, ¿no? Un teatro que habla de las cuestiones de la gente común, qué les pasa, cuáles son sus problemas, sus inquietudes. Y después tiene esta otra obra que se llama La Bronca, esa fue muy conocida, fue estrenada, era y la crítica en algunas obras le fue muy favorable. Acá está la foto de este grupo, ella era la única mujer de ese grupo, y su compañero también participó, ¿no? Y en esta La Bronca también aparece una cuestión como de diálogo intergeneracional sobre lo social, sobre lo político. ¿Querés que leamos este diálogo entre Andrés y el padre? Dale. Yo leo a Andrés.
que es el joven Ok. eh, de la obra, ¿no? Porque es una obra media polifónica que habla de muchos personajes. Al principio está como en una especie de fiesta, así, y entre ellos también empiezan como a aparecer distintas problemáticas, y entre ellos y sus propios padres. Entonces, y Andrés, por ejemplo, dice, la historia solo nos enseña que las generaciones anteriores fueron frustradas y frustrantes, que una politiquería sucia nos manejó entonces y nos maneja ahora. Cierto, no digo que no, habrá mucho de eso, pero no está en tus manos ni en las mías cambiar nada. Hay que confiar y trabajar en paz. No es con desmanes que se arreglará el país. Y la bronca, papá, la bronca que tenemos en la sangre, la bronca de los jóvenes agobiados por la élite, de los carcamanes que disponen y gobiernan, que se aferran a sus posiciones y nos mueven como viejas piezas de ajedrez de aquí para allá. ¿Crees que esta indignación, que este desaliento, que este sentirse ir a la deriva en una nave que se hunde, se traga así porque sí? Bueno, es muy interesante esta obra, realmente muy interesante. Y tiene otra que se llama Naranjas Amargas para Mamá, del 66, eh, que, en el que un personaje, hablan directamente de toda la historia que acaba de ocurrir, porque dice, hemos luchado como podíamos contra la tiranía. Bueno, en plena dictadura de Onganía, escribe la obra, y en la obra hablan de cuando derrocaron a Perón en el 55, hablan de Onganía. Bueno, es una obra que habla al mismo tiempo del presente, ¿no? Del presente y del pasado reciente en ese momento. Bueno, esa fue María Cristina Berrier, que no la conocíamos y realmente nos sorprendió, porque también tenía como una forma de pensar lo político, y en ella, por ejemplo, a diferencia de las otras autoras que habíamos visto, no aparece una cuestión exclusivamente sobre algo que tenga que ver con lo femenino, digamos, o con la situación de las mujeres, sino que más bien ella se preocupa por cuestiones sociales y políticas contemporáneas. También por el rol de las mujeres, en algunas obras aparece esa discusión, pero sobre todo esta cuestión generacional, ¿no? Esta cuestión y la relación entre el teatro y la política, o lo político. Cómo el teatro puede servir para también, como también en este caso como teatro de tesis, digamos, para plantear conflictos que son del presente. De una manera conflictos que tienen que ver con las clases sociales, por ejemplo, que era algo que se discutía mucho en otros ámbitos en la sociedad, ámbitos intelectuales, universitarios, etcétera. Y también, obviamente, bueno, en agrupaciones políticas y todo. Y esta cuestión bueno, de qué hay que hacer con eso, digamos, qué pueden hacer, qué se puede hacer con eso que está dado, si se puede cambiar o no se puede cambiar, y cómo y de qué manera. Y todos los personajes discuten sobre eso y tienen posturas distintas, bueno, y eso hace también como que el espectador o la espectadora pueda también como participar del debate, ¿no? Que era algo que todo el mundo hablaba en el momento. Eh, bueno, dejo de compartir. Bueno, ella fue María Cristina Berrier, que murió hace poco. Le hicieron un homenaje también hace poco, bueno, cuando murió. Y el libro fue el único libro que publicó, ¿no? Que lo Mm. publicó en los años 80, y como decías vos, lo publicó ella sola. Y un libro que tuvo poca difusión, que se encuentra así en algunas bibliotecas, usado, pero no se la estudia, ¿no? En, no está incorporada, digamos, como dentro este, no sé, del corpus que se estudia. Y también lo que decíamos, que estas obras quizás han quedado un poco datadas, ¿no? Como a diferencia de obras de 1920 que se siguen haciendo, después como que nadie las retomó. Primero porque son difíciles de conseguir, pero luego quizá porque eran obras que hablan muy en el momento, con el lenguaje del momento, para la Muy gente del momento. localistas. Muy localista, como que no captó esta cuestión como más universal que otras obras, sí, y que por eso ahora se siguen representando obras de siglos anteriores, ¿no? Pero con esa, o no se difundió, la gente no las conocía, no sé qué pasó. Pero, en todo caso, las críticas en el momento la saludaron con mucha vehemencia. Yo creo que Este, también hay una cuestión con que, digamos, el modelo patriarcal del teatro
Mm, entiende que, digamos, los dos lugares más poderosos de la escena son la dirección y la mm, dramaturgia, en cuanto mm. a quién establece las Ideológico. Sí. significaciones, quién dice lo que hay que pensar, lo que Mm, hay que hacer, lo que hay que decir. mm, Y eh, vos y yo que hemos tenido a Laura Yusen como profesora en la mm. maestría, que fue una de las primeras directoras teatrales, una de las más Tal cual. prolíficas que hubo. Sí, sí. Digamos, la lucha de Laura Yusen con sus contemporáneos varones fue Tremendo. a destajo, Sí, sí. fue Como la de bravísima. Gambaro, como dramaturga también, ¿no? Que las dos decían que se Y sentían muy solas en un mundo de hombres y que las claro, y menospreciaban, les decían cosas la terribles. mujer tradicionalmente había sido actriz, vestuarista, ¿no? Ujú, ujú. Escenógrafa tal vez, pero no los lugares de mayor incidencia, donde el pensamiento reina, es esencialmente en la dramaturgia y en el viejo modelo del teatro dramático. Tal Y el cual. teatro postdramático ha cambiado un poco todo, ¿no? Pero en esa tradición. Entonces son obras que, al estar escritas por mujeres, eh, eran subestimadas, no era buen teatro. Por Claro. lo general, el argumento con Alfonsina Storni era decir, bueno, una obra mala, una obra Era una mal obra escrita. mala. Para no discutir lo que planteaba. Claro, Ponen a descalificando. Eso lo discutir. dice también Claudia André, ¿no? María Claudia Sí, André, tal cual. la Qué genial. especialista que falleció hace poco en la obra de Susana Torres Molina, ¿no? En las dramaturgas de los años 20, en ese libro que trabajamos con el Sí, sí, curso, en el curso. tal cual. Yo te diría que ahora que vamos a entrar en los cursos de Gambaro, Torres Molina y Zangaro, hagamos por ahí un paso un poquito más panorámico ¿Eh? para poder hacer que este encuentro nuestro sea, si no, nos quedan cuántas horas, como 40, ¿no? Sí. Sí, porque analizamos como más de 50. Eh, Claro. Por ahí elegir Dale, tres de cada puedo hacer un autora. paneo de todas, nombrar todas las Claro, que exacto. analizamos y luego charlamos de cada uno, en general, Porque, por ejemplo, en lo el que nos caso de quedó de todo. Gámbaro, Es habíamos muy, armado muy, una línea de tiempo sí, y ya 18. empezó escribiendo en los No, 60 sí, sí. y terminó en los 2000. Claro, 2000 y Son pico, 5 décadas. sí, o 2010 creo, quizá. Creo que la de Ibsen es del 2017 me parece, ¿no? O 2013 o algo así. Si querés, entonces hacemos el paneo y después conversamos sobre la autora en general. Digamos. ¿Te Claro, parece? dale. Bien. Este, claro que además Gambaro da para un montón. Ahí estuvimos Nos 2 meses llevó 8 clases y de clase, más. queríamos más, y es inagotable. Siempre podemos encontrar más cosas y genial. Bueno, ese fue nuestro teatro. Entonces, este anterior fue el teatro histórico, y le pusimos como subtítulo, de las pioneras a los años 60, impugnaciones, algo le habíamos puesto así como impugnaciones y algo más. Este, mm, bueno, en el caso de Gambaro, lo que analizamos fue, algunas obras de los años 60, como el de Satino, este, mm, del Ditela, Viaje de invierno, o que también se llamó Matrimonio, del mismo año. También El campo, obra maravillosa, maravillosa, esta es una de las preferidas. Una obra genial que habla sobre los campos de concentración, sin decirlo al principio, luego más claramente, pero sobre todo sobre el mecanismo que hace posible que eso suceda, el mecanismo social y la complicidad civil, ¿no? de todo eso. Nosferatu, una obra de vampiros muy graciosa. Este, Cuatro ejercicios para actrices, son pequeñas obras cortitas. El nombre, que la hizo en el 74, pero que se estrenó después en el 2001 en Teatro por la Identidad, porque el tema del nombre, pues, por supuesto, tiene mucho que ver. Este personaje que dice que importa un nombre, después vimos cuál era la importancia de un nombre, ¿no? Pero ella es siempre como previsora, ¿no? Que se anticipa. En los 70 escribe algo que en el 2000 tiene otro sentido, y así con todas las obras. El despojamiento, una obra preciosa, una farsa terrible y cruel, desgarradora, de una mujer que la van despojando de todo, de todo, de todo, de todo, su ropa primero, pero también de su dignidad en un casting. Decir sí fue una obra paradigmática de teatro abierto, fundamental, para pensar el consenso a la dictadura, un hombre que deja que lo maten, por decir sí. En una simple historia de un peluquero y un cliente, digamos, que no es tan simple, pero en esas figuras,
pone como todo un pueblo ahí. Y el mecanismo, sobre todo, el mecanismo de opresores y oprimidos, eh, el mecanismo de la, sí que hace posible eso. Víctimas y verdugos, hay bastantes análisis que analizan el teatro de Gambaro en ese sentido. La mala sangre, que también fue fundamental y que se llenó de gente, porque también estaba diciendo justo a la sociedad que estaba terminando esta dictadura feroz y un personaje decía, ya no tengo miedo, ¿no? Y entonces la gente iba en masa a ver esta obra, que también vimos que hubo un grupo que entró ahí a amenazar y a molestar, eh, supuestamente para defender el honor de Rosas, pero bueno, no era tal la cosa. Del Sol Naciente, siempre como muy inteligente, Amaro, para hablar de lo que había que hablar, pero poniéndolo en otro contexto histórico, poniéndolo en otro país, esto sucede en Japón, como si fueran cosas como que no tienen nada que ver con nuestro presente y tenían todo que ver. También una reflexión sobre el autoritarismo, brillante, maravillosa. Antígona Furiosa, que también fue un hito genial, también la dirigió Laura Yusen, y es una Antígona, pero de aquí, de estas pampas, una Antígona desaparecida, y al mismo tiempo Antígona pariente de un desaparecido, y al mismo tiempo, bueno, toda una reflexión sobre la memoria, acá también sobre el consenso, sobre el poder, espectacular. Pena sin importancia, que analizamos con Laura Yusen, y que, bueno, nos encantó, una Ecos Chejovianos, uno de los ecos checovianos del teatro de Grisel de Gambaro, maravilloso, para leer y leer y leer. Este, bueno, también con esta cuestión de la sororidad de las mujeres, ¿no? Estos personajes que al final dicen, vamos a vivir juntas, vamos a esperar juntas. Dos personajes de distintas épocas, ¿no? Pero que no se podrían encontrar, pero en la cabeza maravillosa de Gambaro sí se encuentran. Atando Cabos, que es una obra sobre la dictadura, sobre la memoria, es maravillosa. Sí, eh, sí, sobre la persistencia de la memoria. De Profesión Maternal, una obra muy interesante también, sobre dos mujeres, y una de ellas tiene una hija, bueno, una relación de dos mujeres que son pareja, y la relación sobre todo de la hija con una de ellas a la cual no ha visto hace mucho tiempo. Y plantea esto, ¿no? También de qué es ser una madre o qué es lo maternal, bueno, con total crítica, ¿no? Y lo que va dictando el sueño, obra con Alicia Zanca, muy, muy bella también, interpelante, fuerte. Mi querida, otra versión de Chekhov, Pedir demasiado, sobre una pareja. La señora Macbeth, maravillosa, Cristina Vanegas, haciendo esta reversión, o no, bueno, no es una reversión, es un texto inspirado en La Macbeth. Sí, escribe a pedido de Veronese, Daniel Veronese, exacto, y la dirige en su estreno Pompeyo Audibert. exacto, tal cual. También reflexión sobre el poder, también sobre lo femenino, lo masculino en este caso, o la relación de pareja que tienen, pero sobre todo sobre el poder, ¿no? Y que este personaje muy singular que crea ella, que por momentos parece una esposa totalmente sumisa y no sé, y por momentos es súper cruel y tremenda, y por momentos es como una niña que juega con las brujas. Una cosa genial, una maravilla. La persistencia sobre la guerra y sobre la crueldad. ¿No? Una mujer que le han matado a su familia, entonces ella decide matar niños. Este, Querido Ibsen, soy Nora, una de las preferidas de Elena, eh, que ahora lo podemos comentar. Y El Don, maravillosa, del 2014, con Cristina Vanegas, bueno, que interpretó varias de sus obras, sobre una pitonisa, Cassandra local, que ve primero cosas Usted maravillosas. fue la última, Esta fue la al última que analizamos. parecer. Sí, sí. Y luego predice todo como pero nadie la escucha, ¿no? Como a la otra Cassandra. Y luego también predice todo lo más espantoso que puede suceder. Y luego predice entonces, bueno, creo una humanidad maravillosa. Genial, genial, genial. Bueno, dejamos de compartir. Esas fueron las obras que vimos. Y bueno, ¿qué nos queda de Griselda Gambaro? Bueno, mi obra preferida es Querido Ibsen Soy Nora y El Campo. Están como Ujú. en los extremos históricos de su producción. El Campo de los 60, Querido Ibsen Soy Nora desde los 2000, 2013, ¿no? Dice ahí. Sí, Eh, en Querida Ibsen Soy Nora, Nora habla con su autor, que es Ibsen, y le reprocha que la hizo según su medida masculina, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que Gámbaro también dice?
esos animales extraños, que es un artículo que cuando estrena apenas sin importancia, y que dice que en la escritura de teatro se desliza, se transparenta el género del autor, ¿no? Si es hombre o mujer. Porque en la construcción de los personajes lo hacen al estilo de su propia subjetividad, ¿no? Sería algo así. Y el campo para mí es premonitoria, es muy universal, ¿no? Tiene que ver con el nazismo, con el poder, con el sojuzgamiento, con Ujú, lo que vio venir la dictadura militar ujú. y que tiene que ver con el holocausto, Casi ¿no? accesible, Entonces hay claro, ahí como un abstracto que ella maneja y claro. convierte esa obra en una obra universal, canónica. Y hay un Son mis dos personaje ahí, preferidas. sí, sí. Hay un personaje ahí genial, que es el personaje femenino, que se llama. Ay, me olvidé cómo se llama el personaje femenino del campo. Es una mujer que está recluida en este campo, que luego sabemos que es un campo de concentración, y, y que acepta todo lo que le hacen, todo lo que le dicen, de una manera muy, muy impresionante, muy, muy impresionante. Y luego el campo está en las casas, porque luego en la casa de uno de ellos que intenta como que se da cuenta de lo que está pasando, alguien que llega de afuera, se da cuenta de cómo, que eso, del mecanismo, cuál es ese mecanismo que ahí sucede y cómo sucede, se llama Martín. Al final lo acompañan a su casa, se va con ella también, Emma se llama el personaje. Y al final el campo está ahí, en la casa del tipo. Es muy impresionante. Una obra que está escrita de una manera este, impresionante. Y toda la estrategia de sobrevivencia de esta mujer, ¿no? De cómo hace lo que le piden, cómo hace lo que cómo tergiversa también. eh, bueno, a través del dolor, pero también cómo elabora estrategias para sobrevivir. Y es una cosa de una crueldad, una cosa impresionante, que la abuchean, la obligan a hacer, a tocar el piano, pero ella no puede tocar, a cantar, no puede. Todo un sistema como de abusos todo el tiempo al que es sometida esta mujer. Eh, y bueno, es una reflexión impresionante sobre, sí, también de nuevo sobre las víctimas y los victimarios, pero sobre cómo funciona eso en una sociedad. No es solo sobre los campos de concentración nazis o lo que luego sucedieron en Argentina, algo bueno, comparable, este, mm, sino sobre esos mecanismos que hacen posible eso. Es muy, muy interesante y muy novedosa, digamos, para la época, una obra muy estudiada que la gente lee. Y se sigue representando, ¿no? Y porque habla también de como una dulce bondad, dice, ¿no? Entonces, estos que organizan el campo, también de la burocracia, de cómo eso es posible gracias también sí, a un sistema casi kafkiano, ¿no? Pero todo de una manera aparentemente dulce, Es muy aparentemente, kafkiana la obra. sí, 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 muy También por crítico. eso logra esa cosa universal, ¿no? Ese tono Claro, kafkiano le da una claro, especie de claro. universalidad. Podría suceder en cualquier lado, sí, sí, sí. Este, mm, Así, para mí, mis preferidas es El campo y La mala sangre, que era una obra también que nos contaron lo que sucedió en el estreno, ¿no? Hablando de esta relación entre el teatro y lo político, y de que el teatro no es ningún reflejo de nada, sino que propone cosas y es un actor político más en una sociedad, en un contexto determinado. eh, Subió un grupo de personas que eran como en una especie de comando Juan Manuel de Rosas, no sé qué, y con armas. Habían comprado casi todos los boletos de la segunda función, y en un momento estaba Lautaro Murúa actuando con Soledad Silveira, que hacía Dolores. Lautaro Murúa hace el padre, que lo muy, muy interesante es que el padre es el mismo que el gobernador de esa sociedad. Entonces está claro, el poder del padre y el poder del gobernador en una misma persona, lo cual hace pensar claramente en el patriarcado y también cómo se manifiesta. Una madre totalmente sumisa, sometida, golpeada también, que no protege a su hija. Y en un momento saltaron estos con unas pistolas y dijeron, no sé, como que eran todos unos zurdos y no sé qué, y que estaban deshonrando la memoria de Juan Manuel de Rosas. Y entonces la anécdota que nos la ha contado eh, Levi, ¿no? Y también Laura Yusen, porque le pedimos que nos contara, pusieron el arma ahí en el escenario y Laura Yusen fue, que era la directora, con su zapato con tacón, se lo puso ahí enfrente de la pistola y le dijo, el escenario es sagrado, ¿no?
ella junto con Lautaro Murúa resistiendo ahí. Y entonces, bueno, los tipos se fueron, pero fue un boom de público esa obra, la gente iba. Claro, porque acá pasaba esto de que algo que se decía en escena era lo que estaba sintiendo un montón de gente que no lo podía decir. Esto de no tengo miedo, ya nadie manda conmigo, se acabó, el silencio grita, etcétera. Entonces, bueno, es una obra fabulosa. Y además es una obra que habla sobre la diferencia, ¿no? Porque hay un jorobado al cual Benigno, el nombre del padre, que es el tirano y cruel, lo tortura, lo manda a matar finalmente. Este, y habla también sobre la diferencia, ¿no? Sobre, en este caso, bueno, tiene una diferencia corporal, pero habla sobre todo tipo de diferencias en una sociedad. Y como esta chica también que al principio era totalmente como malcriada y medio como muy bastante malvada, se va transformando en una heroína que tiene voz propia, que no es una heroína sometida como Emma del campo, sino que es una heroína que habla y dice y grita y bueno, y ahí hay termina así la mala sangre, ese final es tremendo. Y en esa época yo creo que fue fuertísimo. Fue como equivalente al fenómeno de teatro abierto, esa obra sola, digamos. Una obra que movilizó, que hizo pensar y que generó, como diría Raymond Williams, o que ayudó a generar nuevas estructuras de sentimiento. Él dice, es muy interesante lo que dice, que hay convenciones en el teatro, ¿no? De lo que la gente espera o lo que es esperable de ver en una obra de teatro, que esas convenciones se van rompiendo, generando nuevas convenciones, lo que la gente está dispuesta a aceptar o no en una obra de teatro, pero que más allá de las convenciones se empiezan a generar nuevas estructuras de sentimiento cuando primero un artista individual, luego otros, un grupo, empiezan a plantear cosas que cambian radicalmente la manera de sentir y de pensar. Entonces, acá el teatro tiene una gran incidencia. Y él dice eso, que el teatro transforma estructuras de sentimiento, que son muy lentas de cambiar. Ya sabíamos por los historiadores de la historia de las mentalidades que es lo que más tarda en cambiar, ¿no? Esto de lo que se piensa sobre algo, las maneras de concebir algo. Y en este caso el teatro, bueno, fue un acelerador, yo creo. Y también fue un democratizador, un agente que contribuyó a la democratización de la sociedad y a recuperar esa democracia que se estaba volviendo a fundar de alguna manera, diciendo así, no tengo miedo en el escenario. Y frente a miles y miles de personas que se levantaban a aplaudir y que hacían colas y colas para ver esa obra. Bueno, por eso es una de mis preferidas. Y después, bueno, toda la obra de Gambaro me parece hermosa porque es tan inteligente, tan lúcida. También escucharla hablar me encanta. De teatro, también es novelista, escribe cuentos, ensayos. Bueno, y es una persona muy humilde que, que siempre está como, bueno, así como preguntándose por qué le van a hacer entrevistas. Cuando ha sido una de las grandes dramaturgas, yo creo que es la gran dramaturga he sido como maestra de todas las demás, digamos, o por lo menos la toma como referente, no maestra en el sentido de que les dio clases, sino que es como la gran referente. Y es totalmente sorprendente, porque en una obra tiene un tono cómico, grotesco, en otra obra se pone realista, en otra obra es una cosa medio filosófica, en otra obra habla con cuestiones más surrealistas, en otra obra bueno, va sorprendiendo. En una es muy poética, bueno, siempre, yo creo que siempre es poética, pero en unas particularmente, ¿no? Y cómo hablan los personajes. En otras se pone a hacer estos homenajes a Chekhov, o, bueno, es muy singular. Yo creo que es una de las personalidades más importantes del teatro argentino, sin duda. Laura Yusen decía que para ella es el dramaturga, el dramaturgo en general argentino más importante para ella, sin duda y tan prolíficas, ¿no? Bueno, tuvo como 50 años escribiendo teatro. Y siempre Para decía que... mí, yo la compré en algún momento como en línea con Hannah Arendt, ¿no? Sí, A sí, raíz del claro, campo. Creo que tiene estatuto filosófico. exacto, Digamos, tal es cual, tratar por la filosofía teatral, a esta tal cual, altura, creo. tal cual. Y al mismo tiempo, una total percepción del hecho escénico, ¿no? Porque todos esos personajes están hechos para ser dichos en una sala de teatro, ¿no? No son, además de que dicen cosas filosóficas muy importantes y cuestiones sobre las relaciones humanas muy importantes, cómo está armado, cómo está la estructura, es perfectamente, ella ya lo imagina con personajes que están ahí, no sé qué, y funciona, perfecto. O sea, es muy buen teatro, además de ser algo muy profundo que nos moviliza,
como teatro, es muy, muy bueno. Entonces esa combinación es espectacular. No, no se ve muy seguido eso así tan, y tan variado, tan lleno de matices, una maravilla. Y además que se la puede escuchar reflexionando sobre eso. Y me gustó una cosa que dijo en un momento que decía que cuando terminaba una obra ya no sabía cómo escribir otra. Entonces, bueno, como que le pareció que se había olvidado de todo. Pero se ponía a escribir y algo empezaba como, tenía como unos resortes que ya tenía de dramaturga, pero le salía algo totalmente distinto a otra cosa, ¿no? Que nunca se repite, digamos, es una genial. Pero si bien nunca se repite, tiene ejes, ¿no? En su Sí, teatro. por ejemplo, en la época de la mala sangre está del sol naciente, que es como si en Claro, distintos ámbitos, momentos históricos trata la misma cuestión que es la claro. tiranía. Exacto, tal cual, tal cual. Nada más que el sol naciente es más, tiene como algo irónico, humorístico por momento. Claro, tal cual. Sí. Y está esta figura sobre todo en las obras de los 80 de la heroína, ¿no? La que dice no, la que se opone, que no logra cambiar totalmente ese régimen, pero que se planta y dice no, y es una mujer, ¿no? En cambio, en las obras ya posteriores, de los 90 de los 2000 es más complejo todavía cómo aborda los personajes. Ya no es ni la víctima, esta que soporta todo, que llega hasta mutilarse, a ser mutilada, digamos, y tampoco es, o que es sumisa, o que acepta, ¿no? Tampoco es la heroína esta, sino que es más complejo, ¿no? Más complejo. Y, y sí, pero siempre son protagonistas las mujeres, ¿no? En la obra. Ella decía también que los personajes femeninos en el teatro escrito por hombres no la terminaban de convencer, ¿no? Por ejemplo, decía que Pavlovsky le gustaba mucho, pero los personajes femeninos casi no, como que eran medio así como dibujados, como que no teníamos, y ella decía, hemos sido habladas, ahora es importante que nosotras hablemos, ¿no? Que tomemos la palabra, y bueno, y lo hace de una manera increíble. Este, bueno, no sé si querés decir algo más de ella o pasamos a Susana Torres Molina. No, No sé. pasemos a Susana Torres Molina. Dale. Y si lo podemos hacer breve, Dale. eh, como con Patricia Zangaro, ya sí vamos dale. concluyendo. Dale. De ella analizamos unas obras también de los años 70, Extraño Juguete, muy interesante, que justo la actuó Pavlovsky, de quien hablábamos. Ella, bueno, fue pareja en un tiempo de Pavlovsky. Fue una obra muy interesante que se sigue haciendo, muy, muy interesante. Y otra cosa, Mariposa, que también se sigue haciendo, y tiene la particularidad de que son mujeres que representan hombres y que toman toda la jerga de determinados personajes masculinos de la vida para hacer este teatro, que es como, sí, pensar sobre la masculinidad, ¿no? Y cómo se manifiesta. Espiral de Fuego, una obra maravillosa de 1985, que no, bueno, no hay registro, salvo alguna foto, pero una obra totalmente escrita, poética, donde un actor va diciendo textos de diferentes personajes que no son ni siquiera personajes casi, porque son como, dice, como, casi como llamadas a esta entidad que habla y se va transformando en otra cosa, siempre basado en el cuerpo del actor y en el trabajo del actor. Y ella fue escribiendo, digamos, a partir de eso. Una manera dramatúrgica de trabajar muy, muy interesante. Amantísima, también un poco en ese sentido, teatro visual, teatro de imágenes, teatro, sí, como que no se puede ni casi contar, hay que verlo, porque es un teatro muy, muy visual y muy poderoso, muy simbólico también, que se relaciona con cuestiones, no sé, casi, podemos decir, míticas, simbólicas, muy fuertes. Ella, muy interesante, se sigue dando también. Bueno, en este caso vemos ahí a Luis Machín y a Patricio Contreras. También otra reflexión sobre las masculinidades y sobre cómo los hombres hablan de las mujeres y sobre el femicidio. El Manjar, una reflexión sobre los abusos y también sobre la trata. Y también sobre cómo el personaje que es esta chica es muy inteligente y logra dar vueltas a esa situación a su favor. O sea, no es una víctima. Pareciera al principio que va a ser una víctima de esa situación y al final ella termina, eh, bueno, dando la vuelta. Esa extraña forma de pasión, una de las que más me gustan, que es sobre la dictadura y una manera también de hacer teatro político
bien diferente del teatro político tradicional, con espacios que coexisten tres historias en los mismos espacios, y luego tienen distintas temporalidades que también como que se van entrelazando. Es un texto escrito eh, como cada texto por separado, tres textos, y luego se fueron entrelazando en la puesta, que ella también participó. Creo que ella la dirigió, me parece. Y entonces van apareciendo un parte de una situación, parte de otra, y que luego el espectador tiene que estar muy atento para ir atando cabos. Y muy interesante también por los temas que trata sobre la dictadura. Por ejemplo, qué pasaba con las mujeres en los campos de concentración, con sus torturadores, etcétera. El tema del exilio, la militancia, temas que no se habían abordado mucho en el teatro, ¿no? El exilio es igual, pero de otras maneras. Estática, una obra sobre una madre, también como coral, una obra en la que van hablando distintos personajes, pero no hablan entre sí, sino que también es un texto que se va armando en la cabeza del espectador un poco. Muy, muy interesante. Ya vas a ver, es sobre una violación y sobre clases sociales, venganzas. La Fundación, muy interesante también, un teatro eh, político que hablaba bueno, de la apropiación de menores, ¿no? Una obra muy interesante que retoma maneras de pensar de la época, de los 70, de una manera muy contemporánea. ¿Mm? Y Un Domingo en Familia, que se dio hace poco en el Cervantes y también el de 2019, y también se hizo en la televisión, ¿no? No sé si la televisión pública la hizo. Bueno, eso fue lo que hicimos sobre Susana Torres Molina. Una autora muy interesante, muy, muy lúcida, inteligente, brillante y poderosa en sus planteos, en sus personajes, en sus conflictos. Ninguna obra de ella te deja intacto, quedas pensando y dormís, seguís pensando y decir, es una cosa que interpela, Claro, lo que motoriza a Susana, creo yo, es ir en contra del prejuicio. sí, Ella, por ejemplo, es la obra que escribe entre dos hombres que hablan de la mujer compartida. Uno es el esposo y el otro es el amante. claro, Y lo que hablábamos con ella es que, bueno, ella está convencida de que una mujer puede escribir personajes masculinos y que sean verosímiles. Y que, bueno, el jurado que premió la obra pensó que le había escrito un hombre. ah, Em, Me parece que el teatro de ella va en contra de los prejuicios. A otra cosa, Mariposa va en contra de los prejuicios machistas. Es antecedente de petróleo, sí. ¿no? Este Lo recurso retrata a los hombres de la de una semiología manera, teatral de que sean actrices las que hacen de hombres, sí, todas sí, mujeres hacen personajes masculinos, vestidas como hombres, y eso creo que personajes muy desagradables. Por otro lado. en ese contraste algo aparece que Sí, sí, tiene que ver con la diferencia sexual, claro, que la hay al parecer. Y después, bueno, El Manjar no lo habíamos incluido al principio y es un obrón, El Manjar es una bueno, gran obra. También Conflicto Romántico de Mujer, una chica que cae presa de un trata de personas, ¿no? Y termina dando vuelta a la situación. claro, Y quiere tener una familia, es la lectura que hace Susana, que es la autora. sí. Una familia como Eh, tantas otras. es un poco quiroguiana, para mí es un Mm, poco quiroguiana la obra. mm, Por el ambiente en que se maneja y es muy misteriosa eh, y después, bueno, Un Domingo en Familia fue estrenada en la TV pública, en una versión filmada que justo cuando estábamos terminando el curso, mm. que a mí me gustó muchísimo la versión Plantea televisiva la militancia también de los 70, ¿no? De una manera muy, muy y es compleja. una obra polifónica que trabaja con máscaras, con personajes duplicados, me parece Personajes súper históricos. Sí, súper posdramática. sí, 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 sí. Este, mm, eh, Así que es muy innovadora Susana Muy y innovador. muy rebelde al prejuicio. O sea, Sí, no, sí. los Y desafía el prejuicio. claro, y también llena de matices, ¿no? Ninguna obra es como otra. Algunas tienen ejes Claro. común, pero siempre sorprende, siempre aparece con el teatro de imágenes, aparece con esta otra cosa, luego el realismo, luego también como distintos registros, también desde lo más grotesco hasta lo más Y ella esto empieza dirigiendo sus onírico, propias los sueños. obras.
sí, sí. porque ella había querido, cuando volvió de España, quería que le dirijan, habló con Yusumi y con Ah, otras directoras, quería que le dirijan Y otra cosa mariposa, o Extraño juguete, creo que era Y otra cosa con mariposa, y como no encontró directora, ujú, se la dirigió ella misma. Como ella sí, se había formado como actriz, empezó como actriz, sí, sí, se la dirige ella misma, entonces también las dirige. sí, sí. Y trabaja mucho con los actores, recuperando cosas que hacen los actores luego para la dramaturgia. O sea, no es una Claro, dramaturgia escrita en el escritorio que y sería luego puesta dramaturgia de en actor. escena, sino que trabaja con la dramaturgia de actor, de actriz, y luego ella misma armando. Y la dramaturgia de directora, en ese caso también, Claro. la puesta es muy importante. Todo lo que va sucediendo con máscaras, con puentes, con luces, con sonidos, Mm. todo eso es muy importante en su dramaturgia. Y luego lo escribe. O sea, en algunos casos es al revés, que el teatro tradicional como se escribía para luego ser puesto en escena por otra persona. Muy interesante. Además, muy generosa, que nos pasó un montón de obras de ella. Nos conectó con Lola Proaño Gómez, que es una de las analistas más importantes de su obra. Vino a dos de nuestras clases y muy gentil, siempre muy generosa. Realmente da gusto. Hay muchas entrevistas también a ella en YouTube que son muy interesantes y siempre como muy reflexiva, ¿no? Eh, sí, pensando cómo hacer un teatro que no sea el típico teatro que conocemos. Siempre está como pensando algo nuevo y armando, y de hecho sus obras todas han sido estrenadas, editadas, traducidas a muchos idiomas. Es como también otro de los grandes referentes del teatro argentino, ¿no? Bueno, y mundial, yo diría. Este, Así que bueno, un gran placer fue trabajar sobre su obra y conocerla también, bueno, en estos encuentros así con ella que vino muy generosamente. Eh, Después, bueno, el último curso que dimos ahora en noviembre fue el curso El Teatro de Patricia Zangaro. Eh, Aquí hicimos un collage de ella con sus personajes, con algunos personajes, y analizamos varias obras. Aquí las analizamos por ejes. El primer eje tenía que ver con historias de mujeres. Hoy debuta La Finada, su primera obra que fue premiada, que ahora bueno, se había dado en el Cervantes después, digamos. Tuvo una versión ahí con una comedia, la comedia provincial, en la fines de los 80. Eh, y ella siempre preocupada también por lo social, por el papel de la situación de las mujeres, no el papel, sino la situación de las mujeres en distintos contextos, y el teatro político también, ¿no? Siempre le ha interesado mucho. La memoria, digamos, el poder, la memoria, el género, son algunos de los temas que trabaja, y lo social profundamente. Pascua Rea del 91, en la que eh, hace como una especie de teatro basado, ambientado en los años 30, eh, recuperando toda la jerga de diferentes inmigrantes de una manera muy interesante. También otra que tiene oído absoluto, como Gambaro, ¿no? Y Torres Molina, yo creo que también, las tres. Por un reino, muy interesante, que hablamos con el director de una de las puestas, Gustavo Insaurralde, una obra de crítica social maravillosa, media sátira, pero que te deja pensando muchísimo sobre clases sociales y, bueno, y sobre la caridad, ¿no? Y qué sucede con eso en el mundo contemporáneo. Este, y, bueno, y la pobreza extrema, ¿no? Y el abuso también, ¿no? Mm. Un hombre que mutila a toda su progenie y que toma a su nuera como una especie de máquina procreadora de más niños. El auto de fe entre bambalinas, esta es una de mis preferidas. A ver, me gustan todas, pero esta me movilizó profundamente. Es una obra como, bueno, sobre actores en un virreinato en América, no se sabe muy bien en cuál, y bueno, y con ecos de Calderón de la Barca, ¿no? También con ecos de Galeano, este, y de textos, creo que toma, bueno, de Tupac Amaru, todo eso lo toma de Galeano. Y Don No, Pedrito es un personaje que se le impone, ¿no? Es exacto. un personaje como arquetípico que va de obra en obra. Don Y Pedrito también aparece en, que se le apareció así, dijo, ¿no? Como sí, ella, como una especie en de. Auto de Fe, pero después siguió apareciéndole, Sí, sí, en Libertad. en Libertad.
Y ella dice como que este personaje se le vino y ella no Claro, sabía sí, qué sí. pasaba y lo escribió como, no sé, como una medium del personaje, más o menos. Que el personaje vino porque tenía voz propia y le decían, no, pide pista, este personaje pide pista, Ajá, que había ajá. aparecido un poquito en alguna obra y es un personaje maravilloso. También sobre relaciones de poder, sobre el teatro dentro del Sí. teatro, es una de sus características, el teatro como forma de pensar lo social, lo político, muy interesante, muy interesante. Este, también es un personaje gay, ¿no? Entonces también aparece esta cuestión de diversidad sexual muy fuerte y bueno, lo terminan matando igual que a su novio, que era un minero. Y bueno, es terrible, es una obra hermosa, 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 hermosa. La Boca Amordazada, que también Gustavo Insaurralde había dirigido y también otras personas la han dirigido, un monólogo muy breve, muy hermoso, en el que una mujer que va a ser linchada, bueno, apedrada y muerta, asesinada, públicamente como un castigo ejemplar, decide hablar, ¿no? Y hablar de, como decías, del placer femenino, ¿no? De su propio placer. Eh, Luego, a propósito de la duda, fue una obra emblemática que dio origen al ciclo de teatro por la identidad, una obra que se sigue representando también en escuelas, se ha presentado como por niños o por adolescentes, y es una obra que marcó un antes y un después en el teatro argentino, teatro documental, eh, hecho a partir de los archivos de Abuelas de Plaza de Mayo, y una obra también como que ella sugiere y propone para al servicio de la búsqueda de más nietos apropiados. De hecho, bueno, dio sus frutos porque muchos jóvenes ahora, cuando vieron la obra, fueron luego a Abuelas de Plaza de Mayo a preguntar y pues, tenían dudas, bueno, y la obra todo el tiempo le pregunta eso, vos sabés quién sos, vos sabés quién sos, tiene ese objetivo y al mismo tiempo, bueno, es polifónica, es muy interesante, muy, muy hermoso teatro político, también se llenó de gente, así como La Mala Sangre en su momento, la gente hacía cola y cola y cola para verla a propósito de la duda. Tuvo mucho éxito en ese sentido. Este, y Abuelas de Plaza de Mayo recalcaron el valor de la obra porque, bueno, porque estaba colaborando de una manera muy increíble y muy concreta en esta búsqueda. Las razones del bosque, otra, eco yehoviano, en este caso de Patricia Zangaro, muy lindo, de Chekhov hablando con unos personajes inspirados en sus cuentos y en su vida, en su biografía y en su teatro, pero no son personajes de sus obras particularmente, sino inspirados. Tiempo de Aguas, preciosa, que esta marca como un clivaje en la obra de Patricia Zangaro, que porque no sucede en ningún lugar que podamos reconocer, ni en Sí, ningún lo tiempo. que es economía de recursos. Ella dice que acá no está situado, porque ella trabaja mucho la intertextualidad, el metateatro, y acá es una situación, es una obra que ocurre entre una suegra y una nuera. Vos decías que, bueno, eso también hasta entra en duda en algún momento, en un lugar de campo que no se sabe dónde es, donde hay una A Don Río. inundación, Ujú. y está en juego la alfabetización, ¿no? El Sí, derecho a la escritura en las mujeres. claro, Y ella, bueno, acá no tiene, no hay intertextualidad al parecer, ¿no? Es claro, como una obra claro. despojada, es como un quiebre, ella lo explicó así en la clase que tenemos Sí. en YouTube. Sí, sí. Y que también habla de la solidaridad entre las mujeres, ¿no? De las Mm. posibles relaciones solidarias entre mujeres. La complicidad de la inocencia, que para mí hace eco a propósito de la duda, una obra hecha a pedido de Carlos Gianni, Con Adriana Genta. con Adriana Genta, y que habla, y que la veo, es una obra como muy, que nos hace pensar en el presente un montón de cosas, porque habla de esto, de qué pasa con las clases medias en la dictadura, particularmente en la dictadura argentina, pero está inspirado en el texto de Bertolt Brecht, que se llama Terror y Miseria en el Tercer Reich, que lo hizo contemporáneo en el 38, bueno, cuando estaba siendo perseguido por los nazis, él mismo, hablando de eso, qué pasaba con la sociedad alemana, con sus miedos, cobardías, delaciones y todo eso. Y también lo había hecho Sanchi Sinisterra con el franquismo, que se llamó Terror y Miseria en el primer franquismo, y que había dirigido también Carlos Gianni. Bueno, acá les pidieron a ellas que hicieran algunas escenas, hicieron 3 y 3, más otras escenas como que iban hilando, y son buenísimas, son buenísimas. También ha sido trabajado en escuelas por alumnos, y es una obra maravillosa para pensar eso que no había sido pensado en el teatro. Sí, el tema de la apropiación, los desaparecidos,
el tema del exilio había sido pensado, pero este tema de qué pasaba con las clases medias y su vida cotidiana, no, y lo hacen de una manera genial. Los pasos de Paloma, que habla sobre Paloma Alonso, la hija del pintor Carlos Alonso, que que actuó la hermana de Paloma, Mercedes, también obra que como que le pidieron, y muy lindo cómo nos contó cómo fue trabajando todo el archivo familiar, ¿no? Y el archivo Mm. de Paloma particularmente, a través de cartas, de diarios, para reconstruir su Bueno, vida. acá está el procedimiento, ¿no? Que es lo Sí, que yo estoy un poco haciendo a mi manera con Macedonia y lo haré con Fishman, que es reunir información de la vida biográfica, mm, documentos, y después hilarlos, engarzarlos como obra con la voz exacto, de del personaje, ¿no? exacto, precioso. Eso es hermoso, sí, a nivel de, mm, eh, de cómo se arma, ¿no? De la estrategia dramatúrgica, pero luego el resultado, al parecer, fue muy singular, muy conmovedor. También porque lo hacía la propia hermana. Para ella misma fue muy importante, para la familia. Vimos un documental, ¿no? De la madre, ¿no? También estaba muy conmovida con esto. Y un teatro muy delicado, muy hermoso, y también con el tema de la memoria, como uno de los temas que le importa mucho a Patricia Zangaro. Y de hecho de una manera muy sutil, muy delicada y muy poderosa, muy hermosa. Como un acto social, político, ¿no? Hacer una obra como un acto de resistencia también, ¿no? Frente a las políticas del olvido, como decían en la época del menemismo, Mm. aunque esta obra es muy posterior, ¿no? Del 2012. Más bien sí que se vincula al teatro que trabaja con el tema de la memoria, de las memorias. Olga Orozco, una obra del 2021 muy reciente, que protagonizó Graciela Dufo, pero que no fue una obra de teatro, sino un audio que en una performance que se hacía con teléfonos y la gente tomaba el teléfono, la bocina, y aparecía una poeta ya fallecida hablándole. Este, bueno, este procedimiento lo hicieron, fue una idea de una artista francesa y aquí, bueno, hubo sobre Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, bueno, varias. Y en el caso de Olga Orozco fue Patricia Zangaro quien hizo el monólogo, que es precioso. También toma partes de poemas, bueno, es muy breve, muy lindo. Entonces, bueno, también Patricia Zangaro fue muy generosa, nos dio varias de sus obras porque no estaban publicadas o que no podíamos acceder, como esta, por ejemplo. Las pasó Paloma también nos las pasó y también nos pasó Transoceánicas, que está en imprenta en el Celsit, pero que todavía no se editó. Es una obra preciosa que habla sobre Griselda Gambaro y Sánchez Sinisterra como personajes, aunque se llaman él y ella los personajes, pero hacen referencia totalmente a ellos y a sus mundos, a sus criaturas, y aparecen como intertexto fragmentos de las obras de los dos, muy hermosas, que se hizo en el Celsit. Mm. Y al final brinda, ¿no? Por el teatro, entonces, por el teatro, salud, dice, hermoso. Y Libertad, que también dirigió Gustavo Insaurralde, a quien Patricia Zangaro había visto dirigiendo Por un Reino, una versión media mezclada entre el cine y el teatro, que hizo durante la pandemia, ensayando con los actores en sus casas y, bueno, filmándolos también ahí. Eh, Libertad es una obra también sobre artistas, una dramaturga, un director Sí, y ella un... contó que había querido escribir sobre incluir textos del Marqués de Sade, así empezó, Ujú. y bueno, es una obra fuerte, ¿no? Muy, De alto voltaje. sí, sí, que Pero tiene, sí, en mi lectura, digamos, lo que ocurre, digamos, toda la cuestión sexual tan explícita y tan directa, es como un semblante que encubre su ujú, fracaso, el fracaso de los revolucionarios. Son revolucionarios fracasados y claro, anteponen a eso una cuestión, una fantasía sexual muy intensa, que es más bien una pantalla, es como sí. un semblante, de la Y revolución además que no pudieron hacer. que no pudieron hacer porque eran muy jóvenes para eso. Claro. Entonces, como una frustración de lo que no pudo ser y al mismo tiempo de lo que no pudieron participar. Pero una frustración que también viene aparejada con una esperanza, ¿no? Porque son una dramaturga, un actor y un director que representan además estos textos de un émulo del Marqués de Sade, pero inglés, genial me parece la idea, y están ensayando, a pesar que se sienten fracasados, que sienten que sus vidas no valen nada. Bueno, hablan como de sus vidas, de los años 70 y de la relación entre ellos que viene como muy deteriorada,
pero siguen ensayando y apostando al teatro. Y de nuevo, como decías vos, este personaje de Don Pedrito, que se le había aparecido, aparece acá en el personaje de H, que es un personaje gay. Pero bueno, está como en otro contexto, en otra cosa, pero como que es el mismo personaje del otro que aparecía en el siglo XVIII. Bueno, hermoso. También vino Patricia Zangaro a nuestra clase. A la última tuvimos la oportunidad de charlar con ella de todas estas obras. Y bueno, es muy generosa, siempre muy sensible, muy abierta, muy respetuosa. Bueno, muy lindo trabajar, la verdad, sus obras y también contar con ella ahí en esa Yo clase. aprendí mucho Hermoso. creo haber Muchísimo. aprendido mucho, pero poder aplicarlo en mis obras que vendrán, de su transmisión. Me parece que es súper generosa, Clara y muy pedagógica. solidaria y hipercivilizada. Sí, Cuando ella a propósito de la duda es sí, que va a buscar a las madres de Plaza de Mayo para ofrecerse, para sí, sí. colaborar, y ahí investiga con otros. Las abuelas. Me Ujú. pareció magnífico el movimiento que hizo, político hasta la coronilla, pero en el sentido de no político partidario, sino político Ah, social, ¿no? En el exacto, sentido amplio de la política. tal cual. Sí, sí, Así que bueno, me encantó. ¿qué año? ¿Qué Hicimos año? Más de 50 lo que hemos obras. leído. Qué bárbaro, cada semana. Impresionante, Preparando cada impresionante. uno y mandándonos cosas. Mira, encontré esto, este artículo, esta cosa. Fue re lindo trabajar con vos Un en esto. intensivo. ¿Qué queda? Pues material que queda. Nos decía Pérez Sangrada sacar un libro con todo esto. Y hay que Se podría armar un descansar. libro, pero Sí, también hay material visual, digamos, claro, hay ahí entre, investigación. claro, Está la de Nini en la web, está la primera clase de de las Gambaro. históricas, Sí, está la primera clase de Gámbaro, están las dos clases de Susana Torres Molina, una con Lola Proaño y la otra pasando revista de toda su obra. Y con Patricia Zangaro está la de charla que hicimos con Insa Urralde, que nos contó las sí, tres puestas, y después con ella misma, que también estuvo Gustavo, sí, sí, haciendo preguntas. muy lindo. Es re valioso ese tiempo que nos dedicó Sí, hermoso. Le y es agradecemos súper mucho. didáctica y la queremos mucho. Así Sí, que sí. bueno. Y bueno, la anécdota que ya pues, conté más de una vez es que cuando divulgaba el curso de Griselda Gámbaro, ¿cómo será de buena persona Griselda Gámbaro? Que las vecinas participaban en la página web. Dice, ¡ay, mi vecina! Claro. Saludando a su vecina que le iban a contar que estaba dando vueltas por la web con un curso en nombre de ella. Qué lindo. Las vecinas de Grisela las festejaban que diéramos un curso sobre la obra de ella. Maravilloso. Qué bueno. Hermosa, hermosa anécdota que la pinta de cuerpo Sí, entero. sí, tal cual. Sí, Y también. el año que viene El año que viene, será Luisa Calcumil actriz y mapuche, actriz y dramaturga mapuche. Eh, Mapuche. Y Sí, eso es lo que tenemos armado hasta ahora. Hay que ver qué más hacemos. Pero en principio tenemos dos sí, en plan que iremos divulgando. sí. Uno sobre las memorias de la última dictadura en textos de dramaturgas argentinas, desde la época contemporánea hasta ahora, 1982, por ahí, hasta ahora, Luisa Calcumil. Por ahora tenemos estos cursos para hacer. Bien, La verdad que para mí ha sido un placer enorme. para mí también. Creo que aprendí un montón, así y también esto de poder ver como muchas obras de la misma autora me sirvió mucho para tratar de ver, bueno, como cuál es su particularidad, cuál es su impronta, su manera, su cuestión metodológica, su mundo, ¿no? ¿Cómo es su mundo? Que todas obras que van teniendo ecos en otras, Sí. muy interesante, muy lindo. Y también las históricas, permitirnos ver, bueno, desde 1860, cómo se escribía el teatro escrito por mujeres, alguna parte, ¿no? De todo eso, porque es mucho. Pero realmente me encantó preparar las clases con muchas ganas, mucha pasión, y también de los momentos de los encuentros, de pasarnos los materiales, de encontrar las cosas, la alegría de decir, ah, encontré el texto No, de no no, sé cuando qué. iba Este, a la Tengo acá, Biblioteca Nacional con Lola Pita, yo Lola claro, Pita, está Lola Pita. Y yo yendo a encontramos la la... Biblioteca Nacional buscando, sacando fotos de contrabando. Claro, qué maravilla. Sí, o Muy buscando libros que están no sé dónde y encontrando, no sé, genial. O que en una referencia de tal diccionario de la dramaturgas Yo quería aparece. hacer una cátedra libre, Gisela Gámbaro en la UBA, ¿te acordás? En letras, en Sí, Puan. claro. Y la verdad que menos mal que no la hicimos, que no salió, que no prosperó, porque bueno,
así trabajamos muchísimo, libres, sin tener que rendir cuenta ni burocracia, ni mucho menos. Pudimos Ujú. producir un montón, queda ese material, queda grabado, queda filmado. Y las Y alumnas y alumnos muy, muy interesantes. A mí siempre que vino gente de Puerto Rico con esta posibilidad de que se hace por Zoom, gente de distintos países, en Argentina mismo, en distintas provincias, y bueno, gente con mañana tenemos taller de trayectoria. dramaturgia con una chica que es jujeña, con Ah, Vanessa mira qué Vázquez. bueno. Ah, mira qué bien. Buenísimo. Así que bueno. Aportaron un montón también, porque con las preguntas, con sus propias reflexiones. Siempre leían las obras antes de la clase y ahí podemos compartir, ¿no? Mm. Con ellos y es muy, muy interesantes. Siempre. Gente a veces que venía del teatro, que tenía mucha experiencia, y otras veces no. Gente que se estaba acercando o asomando o que le gustaba, pero siempre gente muy apasionada y muy, muy lúcidos y lúcidas y muy, muy reflexivos. Así que fue un placer discutir todas estas obras bueno, con vos particularmente y con las autoras Y y con con las los estudiantes. participantes. Sí. Sí, muy, muy lindo. Así que hermoso. Bueno, seguiremos en el 2024. Eso, vamos por más. Queremos más clases sobre dramaturgas. Te mando un beso muy grande. Eso también y a todos y todas los que vean este video. Chao. Hasta el año Adiós. que viene. Chau, Hasta el año que chau. viene.